Suscríbete y entérate de las últimas noticias de El Tiempo. Estás viendo El Tiempo en vivo. Hola, muy buenas noches a todos los usuarios del periódico El Tiempo en YouTube, a todos las personas que están viendo este informe especial hoy, este en vivo hoy, producto de esta colaboración del periódico El Tiempo con Dossier Venezuela, entidad que yo dirijo y que pues ha trabajado muy de la mano con El Tiempo para llevarles a ustedes toda la información que tiene que ver con lo que está pasando en el vecino país, algo que muchas veces es necesario entender para que podamos saber cuál es el futuro de Colombia. Y bueno, hoy tenemos una charla muy interesante. Tenemos con nosotros a Antonio de la Cruz. Él es un investigador, un experto en petróleo, un hombre venezolano que hace parte del Centro Estratégico de Estudios Internacionales de Washington. Un hombre muy conectado con Venezuela. Y vamos a hablar sobre la visita de dos altos funcionarios de Estados Unidos a Petro, del número 2 del Consejo de Seguridad, Jonathan Feinstein, o John Feinstein, como le dicen, y de quien es el responsable de la agenda de América Latina en la Casa Blanca, el colomboamericano Juan González. Se reunieron con Petro. ¿Para dónde va esto? ¿Qué está pasando? Bueno, bienvenido, Antonio, y un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Pacho, siempre. Gracias al Tiempo y a Dossier por esta participación en el programa y con la audiencia. Un saludo. Bueno, pero antes de empezar para hablar sobre esta visita, que puede generar, digamos, buenas noticias con mucha cautela, hay que hablar de un incidente que sucedió hoy en Miranda, en Venezuela, en la campaña de María Corina, que es la oposición, digamos, la persona que ha congregado a la oposición. Entraron unos colectivos chavistas, unos colectivos maduristas, dejaron gente herida, graves problemas. Miren las imágenes de lo que pasó allá. Aquí están sacando a María Corina. La tuvieron que sacar, miren la precariedad de la seguridad. No sé si el carro es blindado o no, pero la tuvieron que sacar con todo el cuidado porque estaba amenazada de muerte, porque generaron tremendos problemas. Miren, tremendos problemas en un evento político que no debería tener ningún tipo de violencia y que pues dice mucho de lo que piensa Maduro, lo que piensan los Rodríguez, lo que piensa Diosdado, lo que piensa Vladimir Padrino, pero sobre todo lo que piensan Rusia, Cuba e Irán de la democracia. Una mujer valiente. Podemos ver el segundo video. Mire, ahí donde tratan de entrar al evento. Mire cómo tiran las piedras. Hay una gente herida. Oigamos. Que se enteren. ¿Hasta cuándo? El vandalismo demuestra, aquí se demuestra. Han lanzado piedras en contra de lo que estamos nosotros pacíficamente esperando acá a nuestra candidata. Esto está... Bueno, Dios mío, que yo lo agarré confesado aquí con el vandalismo.
Bueno, estos 3 videos que le rompen uno el alma porque es gente pacífica haciendo política, ¿qué mensaje le manda? Porque esto no lo hacen, o venga, le hago una pregunta, Antonio, ¿esto sucede sin que lo sepan Maduro y sus amigos? ¿Esto pasa a espaldas de ellos? ¿Tú qué crees? No, totalmente. Las bandas de choque, los colectivos, son controlados por Diosdado Cabello, recordemos, y Freddy Bernal. En ese sentido, son los que coordinan los colectivos. Aquí hay varias lecturas que podríamos empezar a ver. Primero, de que ya tienen platica para pagarles, porque no habían salido anteriormente. Quiere decir, porque esta gente sale pagándoles, son gente que va a sueldo, ¿okay? En ese sentido. O sea, el régimen de Maduro definitivamente empieza a mostrar para qué es la platica que él necesita de las exportaciones petroleras para poder reprimir a la población venezolana. Segundo, que está enfrentando un pueblo contra otro pueblo, porque si vemos la gente que está con María Corina allí, es gente de pueblo, no es gente de clase media ni clase media alta. Y los colectivos están integrados generalmente también en esa banda de choque por gente de los sectores populares. Entonces, lo otro es que la agresión está al lado de los que son minoría hoy. Se sienten muy atemorizados por la fortaleza y la esperanza que representa María Corina Machado, que apelaron al libreto, por supuesto, de empezar a meterle miedo a los que puedan acompañar a María Corina Machado en sus actos públicos, políticos, definitivamente en un año electoral. Entonces, creo que está dirigido por el régimen, muestran que están recibiendo dinero, definitivamente le está sobrando algo de dinero para poder financiar estos colectivos y que ponen a pelear un pueblo contra otro pueblo. Bueno, Antonio, ahora vamos a hablar más adelante de la visita de Fainer y de Juan González a Petro, y de ahí el título de este en vivo, Petro, el nuevo intermediario. Pero es que este evento le manda un mensaje muy fuerte a Estados Unidos. Le dice, usted le quitó las sanciones a Venezuela, le está entrando plata del petróleo y utilizan la plata del petróleo para pagar esos colectivos que quieren acabar con la democracia, que quieren matar a María Corina, que quieren acabar con María Corina a través de esos actos vandálicos, primero. Lo segundo es que cualquier negociación que se dé, pues tiene que acabar con este tipo de vandalismo, porque no me cabe la menor duda que este es parte de la estrategia que tiene el régimen para asustar a María Corina. Y no en vano creo que se da hoy esta primera gran azonada contra la campaña de ella para precisamente decirle, no te metas que te va a ir mal. ¿Qué opinas tú de que haya sucedido hoy, de todo esto que está pasando? Las primeras muestras para buscar eso que está señalando Pacho de que no te metas, lo primero que hicieron, recordemos que le pusieron preso a miembros de su equipo de 2020 en diferentes partes del territorio nacional, dirigentes importantes dentro de la organización de María Corina Machado. Después sucedió la inhabilitación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro. Después, la reunión el lunes en Miraflores para coordinar un evento para diseñar el cronograma electoral y poder entonces hacerlo con la oposición funcional del régimen, acordar esa ruta. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que le están dando a Maduro, a María Corina Machado precisamente, es nombra tu sustituto. Eso es básicamente lo que anda buscando el régimen. Nombra tu sustituto. No te sostenga en la candidatura hasta el final, como es su eslogan. ¿Por qué quieren que nombre su sustituto? Porque hoy María Corina Machado representa lo que es viable en Venezuela. Hoy está ella en consonancia con el pueblo venezolano. Ella es aceptada, que antes, recordemos, era rechazada. Ella cambió esa percepción y esa emocionalidad de hoy. En María Corina es aceptada, es el centro de la opinión pública, es la que puede marcar un rumbo. Mientras que las acciones del régimen de Maduro están viéndose
como fuera de ese consenso, ya no cosa del consenso que antes tenía. Se ven aislados, se ven como que no es aceptada esa posición. Entonces, aquí básicamente todo esto que están haciendo es para llevar a María Corina a que tome la decisión y designe su sustituto, cosa que ella ha dicho hasta el final que no va a ocurrir. Para allá voy. El régimen, en un error que cometieron porque no se dieron cuenta de lo que estaba pasando o pensaron que iba a ser un desastre, permitió hacer las primarias. María Corina se metió el 93% de los... Si hubieran podido hacer unas primarias más amplias, se habrá metido 3 o 4 o 5 o 6 millones de votos, porque el desespero de la gente es tal. Entonces le mandó un mensaje al gobierno de, no estamos con usted, estamos con ella. 1. 2, la volvió el epicentro de la oposición. Punto. Ella es. O sea, hoy por primera vez, una oposición, digamos, que ha tenido tantas cabezas, una oposición que se pelea tanto entre sí, que casi que se odia más entre ellos que odian a Maduro o que quieren un cambio. Una oposición que se pega puñaladas por la espalda. Hoy ya esa no es la realidad. Hoy sí hay los alacranes, lo que tú llamas la oposición funcional, que son los que se reunieron con Jorge Rodríguez, unos tipos que sumados entre ellos no tienen 5.000 votos o tendrán 100.000 votos, que es lo que el gobierno quiere, que vayan a las elecciones, porque es la única manera de ganar. Pero por el otro lado está María Corina, que se ha erigido en la gran líder de la oposición. Y una mujer con coraje, una mujer seria. ¿Qué significa esto para Maduro, para todos los que, entre otras, que no quieren que esté ahí, que le arrestaron a todo el mundo? Pero para una posible solución al problema de Venezuela, ¿qué significa que la contraparte sea María Corina? Yo quisiera escuchar tu apreciación de que, si bien antes el gobierno negociaba con los Capriles, con los Ramos, con el gobernador del Zulia, con los Borges, etcétera, hoy ya negocia con una. ¿Qué significa eso? Para el régimen, María Corina significa miedo, significa que saben que van a perder el poder y van a perder 25 años de cómo han administrado el país, de cómo ha sucedido, cómo han destruido el país. Entonces, María Corina significa una esperanza en el pueblo, un pueblo que votó por Chávez además, y en ese sentido para ellos representa miedo, representa una candidata que no pueden vencer. La encuesta que salió esta semana le da ya 78% y a Maduro el 9% de la opción a votar, de la tendencia. Entonces, por supuesto, eso no hay candidato que sea competitivo frente a María Corina Machado. Entonces, ¿qué ocurre? Que además, a través de todos esos errores que han cometido con la primaria, que la permitieron por unas razones, porque querían tener que se suspendieran las sanciones económicas en Venezuela y poder tener estos ingresos, que fue lo que lograron a cambio de eso, y por supuesto pensaron que la primaria no iba a tomar fuerza. Pero también la consulta al referendo consultivo sobre Guyana, que también quisieron levantar el espíritu nacionalista y no lo lograron tampoco, despertar ese espíritu para ver si podía Maduro tener un asidero de donde echar mano, que también se dieron cuenta. Y después cometen el grave error de inhabilitarla, que la convierten no solamente en el centro del tablero del ajedrez venezolano, sino que la convirtieron ahora en la figura internacional, donde la Unión Europea, los presidentes latinoamericanos, gobiernos amigos de Maduro observan que no hay un proceso de elecciones legítimo, ¿verdad?, si no está María Corina. Estoy hablando concretamente de Petro y estoy hablando de Lula. Y vemos cómo los expresidentes de la región, también agrupados en las organizaciones distintas, también le dan el apoyo, y los parlamentos también. O sea, entonces elevaron el perfil a una María Corina que estaba muy contenida dentro del país, que ahora tiene también
un espacio y un auditorio a nivel internacional que la está apoyando. Entonces, ¿qué ocurre? Pero espérate, esa es una cara de la moneda. Hay otra. Y es que la salida del tema venezolano, y así a uno no le gusta y le toque cerrárselas así, las orejas y mirar para el otro lado y la nariz de la podredumbre, pasa por una salida de Maduro y de ellos en un régimen que les dé unas garantías. La única que tiene la fuerza para darle esas garantías es María Corina. La única que puede venderle a Venezuela que estos señores se vayan a vivir a Cuba o a Turquía o a Sudáfrica es María Corina. ¿Quién más puede garantizarle eso? Y se los dice alguien que está en contra de eso, pero que le ha tocado vivir en Colombia con los señores de las FARC que violaron, que asesinaron, que son criminales de guerra, que violaron niños, que hicieron... Hay un senador al que le dicen el senador Tornillo, por lo que hacía con los niños. O sea, es una cosa que uno dice, y mire, están en el Senado dictando cátedra de ética. María Corina tiene esa fuerza y María Corina tiene esa sensatez. ¿Tú no crees que eso pueda ser la otra cara de la moneda? Totalmente. Quien tiene hoy el capital político en Venezuela, porque tiene el escudo popular, es María Corina Machado, para poder llevar a este país a una transición pacífica hacia la democracia, porque es la que puede presentar el proyecto y que las mayorías como hoy creen en ella y se identifican con ella, el pueblo, ese pueblo que se identifica con ella, le va a creer y va a acompañarla y va a entender que por el bien común es necesario hacer estas garantías, porque de otra manera lo que nos queda es una solución que no pacífica, que nadie quiere en el país. Los venezolanos sí han tenido una circunstancia que lo ha demostrado esta lucha de 25 años, de 20 años, es que no se quiere matar. Los venezolanos han participado de una manera pacífica. El venezolano no se mata en términos de provocar una solución violenta, en términos de el contrario, sino más bien los violentos que han querido por amedrentar, pero no porque sea una solución, son el régimen. Entonces María Corina, con esa capacidad que tiene hoy, es la que puede garantizar esas garantías que se les daría en una transición, que van a ser necesarias y que todo el mundo hoy sabe que para salir de la crisis de Venezuela va a suceder. Y María Corina tiene eso por su capital político y porque tiene un escudo popular que la va a apoyar en ese sentido. Bueno, o sea, hay una cara y hay un sello en esa moneda. ¿Qué se necesita? Y ahí vamos a la reunión de Bogotá, del número 2 del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Jonathan Feiner, y el secretario asistente para el hemisferio occidental, Juan González, quien había llevado esta política de Venezuela, quien había abierto las puertas, quien tenía una relación muy cercana con Jorge Rodríguez, uno de los mafiosos, porque solo se puede decir que es un gobierno mafioso, que están en la cúpula, que son Maduro, Jorge Rodríguez, Cilia, Vladimir Padrino y Diosdado. Digamos que son, ahí estaba Tarek El Aissami, pero ya salieron de él, ya le cortaron la cabeza. Todavía no lo han matado, porque Irán no deja, pero ya lo minimizaron. Quedan esos 5. Y Jorge Rodríguez y Juan González tenían una relación así. Le abren las compuertas, les facilitan el petróleo, una parte del petróleo, liberan a Alex Saab, les entregan a unos ahí y empiezan a incumplir, y Estados Unidos dice, un minutico, o nos cumplen o les volvemos a poner sanciones. Y Jorge Rodríguez dice en la asamblea, yanquis de mierda, pónganos las sanciones ya. Es decir, le manda un mensaje a Juan González, tu política fracasó. Sin embargo, se reúnen con Petro. ¿Qué ves tú? Me he dicho, Petro puede ser quien genere esa apertura.
quien ayude, digamos, a cruzar esos puentes? ¿O Petro es tan compinche de Maduro que no va a jugar ese papel? Estoy seguro que le pidieron a Petro que ayude. No sé si María Corina está involucrada. Si no está, me parece un error. Tiene que estar involucrada y ojalá los americanos estén consultando esto con María Corina. De todas maneras, y para terminar y dejarte que elabores tu mirada a esto, a mí me sorprendió una cosa, que en la reunión de Jorge Rodríguez del lunes pasado con los alacranes, o como tú les dices, la oposición armada o la oposición oficial, la que le gusta a Maduro, para hacer elecciones, tuvo dos respuestas y dijeron lo mismo. María Corina por un lado y Lula por el otro. María Corina dijo, esto es violatorio del acuerdo de Barbados, como ha dicho que fue violatorio, que no la dejen a ella participar. Y Lula dice, volvamos al acuerdo de Barbados. ¿Qué está pasando ahí? Y tú que eres un gran analista, sobre todo de la política americana, ¿para dónde va esto? ¿Y qué están haciendo estos señores? Empecemos que una de las condiciones que Maduro le ocurrió, porque de verdad hay que tomarlo en cuenta, es que en Estados Unidos estamos en una elección presidencial muy importante, donde se está jugando el nuevo orden mundial. Definitivamente, después de la elección de noviembre, sea el nuevo presidente de Estados Unidos, ese nuevo orden mundial que está naciendo va a tomar mucho más fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Está la reelección de Biden. Y Juan González, como tú lo señalaste, se jugó parte de ese capital político de Biden en términos de buscar una solución a la crisis política de Venezuela y a los precios del petróleo que lo asfixió cuando Rusia invade Ucrania, que llevó el barril a 120, 130 dólares el barril del WTI y que el precio de la gasolina, que el galón, estaba en 6, 7 dólares en algunas partes, algunos estados. Y eso generó inflación. Y en ese escenario, Juan González presenta que la opción es no la máxima presión que venía utilizando la administración anterior de Trump y que había que hacer una política de acercamiento porque además el régimen de Maduro pedía la eliminación de las sanciones y lo único que pueden hacer eso era los Estados Unidos. Y establecen, las reuniones llevan un año reuniéndose y consiguen algunos pasos, algunos logros, pero que al final, como siempre, como el alacrán, es la naturaleza del régimen de Maduro. Te clava el aguijón. Entonces, ¿qué ocurre? Que quien queda mal no es solamente Juan González, es Biden ante el mundo internacional donde está enfrentando una situación geopolítica en el Medio Oriente, en el estrecho de Hormuz, en Europa, ¿verdad? Rusia, Ucrania, en Asia, y donde si Maduro le hace este tipo de jugada en términos de dejarlo en ridículo, no puede ser presidente de la potencia más importante del mundo un candidato como Biden o un presidente como Biden, y le pone en cuestionamiento. Y recordemos que el Partido Republicano viene señalando una parte en este sentido con lo que está ocurriendo en Venezuela, y algunos periódicos fundamentales empezaron también a asomar esa misma línea. El Wall Street Journal hizo un editorial, el Economist de esta semana también lo señala. Entonces tú empiezas a ver también que los medios empiezan a posicionar una narrativa donde Biden no parece que no tuviese esa corajadura, ¿verdad? Esos pantalones, para no decir lo otro, de enfrentar a un régimen de un país bananero. Porque básicamente Maduro es un país hoy bananero, no tiene nada para poder ofrecer. El petróleo, pero el petróleo no impacta hoy en el mercado del petrolero. Entonces, ya no. Hoy ya, espérate, te hago una pregunta ahí solo para
hoy ya el petróleo venezolano no importa, ¿no es cierto? Hoy ya el petróleo venezolano ya no cambia, no afecta de ninguna manera el precio del petróleo, entre otras porque Estados Unidos se ha convertido en un gran exportador. Hoy Estados Unidos históricamente ha logrado un récord en producción. Hoy Estados Unidos produce 13.200.000 barriles días. Después de aquella política ambientalista que trancó la producción de petróleo en suelo americano y llegó a bajar en el 22 a 11.600.000, en un año aumentaron 1.600.000, 2 años, 1.600.000, porque Biden ve todo por el lente electoral y sabe que necesitaba aumentar producción para enfrentar la situación con Rusia, sacar el crudo del mercado mundial ruso. Y entonces no han hecho esa laraca, porque si tuviéramos un mundo con sinceridad, con honestidad, eso tendría que estarse celebrando en Estados Unidos, porque el ala ambientalista del Partido Demócrata le caería a palo. Entonces, él no puede perder esa ala en términos de que ha aumentado la producción de crudo en Estados Unidos. Y entonces Venezuela, para poner la referencia, dijimos 1.600.000, apenas puede aumentar la producción. El año pasado lo aumentó en unos 100.000 y este año en unos 150.000%, apenas. O sea, no tiene un impacto real en términos del mercado petrolero. ¿Okay? Entonces, por eso no tiene nada. Venezuela en este momento no tiene nada que llevar a la mesa, sino más bien lo que sí afecta y tiene en la mesa es la migración venezolana. Eso sí, le tiene un punto ahí que le amenaza también a Biden en términos de su reelección. Y por eso Delcy Rodríguez, cuando hablan de imponerle otra vez sanciones, lo primero que dice es, entonces paramos los aviones de deportación, como si, o sea, es un chantaje permanente a Estados Unidos. Pero bueno, usted hablaba volvemos. Déjame regresar. Volvamos a lo de Petro. Entonces, ¿qué ocurre? Con esos insultos de Jorge, ¿verdad? Yanquis de mierda y de Delcy chantajeándolo, no había una posibilidad de hacer una relación bilateral. Había que buscar cómo volver a entrar, por supuesto, porque el acuerdo de Barbados es el que marca la ruta electoral para la crisis venezolana, para resolver la crisis en Venezuela. Por eso que es el acuerdo de Barbados que fue firmado con el consentimiento de Maduro, porque eso no se firmó sin el consentimiento de Maduro, y por supuesto con el consentimiento de Cuba, porque le metió la mirada, porque es un acuerdo que llevaba a Jorge, lo conversaba con Maduro, porque no se hablaba, eso no se hablaba con el resto del PSUV, ni con el resto de los dirigentes, y por supuesto Maduro lo consultaba con Cuba y con sus aliados tradicionales. Y eso fue firmado por ellos. Entonces, por eso se dice, y por eso para Lula es muy recomendable decir, recomendamos ir al acuerdo de Barbados. Y eso es donde está ahorita la situación. Y Petro, que tiene una excelente relación con Maduro y nadie lo desconoce, ¿verdad? Es el mejor mecanismo para poder restablecer esas conversaciones y que permita tener una solución en Venezuela, donde realmente está teniendo la visión de la administración Biden y también puede conversar con Maduro para lo que tú preguntaste inicialmente, que es las garantías, porque definitivamente Maduro lo que lo tiene amarrado al poder también es que sabe que al salir de ahí tiene juicio en La Haya, ¿verdad? Tiene preso su cabeza en Estados Unidos por narcoterrorista. Entonces él no se siente seguro. Entonces, por supuesto, lo que en estas negociaciones, lo que va a buscarse no solamente que se logre la candidatura a María Corina, sino también darles las seguridades a Maduro. Y no te extrañe que sobre la mesa estén poniendo que le retiren los precios a todos ellos que hoy tienen por la justicia norteamericana. Bueno, pero entonces ya hemos hablado que María Corina es la única que logra garantizarle a
Maduro y su séquito a una transición donde ellos estén seguros. 2, Estados Unidos van donde Petro y le dicen, miren, necesitamos su ayuda, estamos jodidos. No tenemos cómo, nos dijeron yanquis de mierda, rompieron esto, necesitamos su ayuda para volver a tener, digamos, una posibilidad de arreglar, reencauzar. Y lavarle la cara a Biden, definitivamente. Todo, lavarle la cara a Biden y reencauzar el tema con Maduro. Pero Maduro no es bobo, y Maduro está con Cuba, y Maduro está con Rusia, y con Irán. Y ellos necesitan a Venezuela para seguir haciendo enredos en todo el continente, con la penetración que están haciendo. Entonces, ¿cómo hace uno para convencerlos? Y sobre todo en un año electoral, ¿cómo hace uno para decirles, vea, yo les garantizo esto? Cuando no nos digamos mentiras, a Irán o a Rusia o a Cuba le importa 5 Venezuela. A Cuba le importa el petróleo que le regalan. Que eso es fácil, María Corina le dice, yo le sigo regalando durante 10 años el petróleo y después se lo cobra a la mitad otros 10 años. Pero a Rusia, que tiene todo un tema de operación de inteligencia, etcétera, ya. Irán, que tiene hoy a Conviasa como casi que una aerolínea iraní que hace toda clase de envíos de armas, envíos de oro ilegal, envíos de toda clase de cosas ilegales por el mundo bajo esta empresa. ¿Cómo hace usted para convencerlos de que sí, de que es el momento? No necesita uno, bueno, y Estados Unidos pues que se supone que ya estaría y miraría y diría, bueno, salvémonos, pero ¿cómo los convence? ¿No necesita uno a alguien como China? Porque es que China tiene mucho poder y está ahí y está callada. Obviamente uno tiene todo ese discurso americano, pero ¿cómo hace uno para convencerlos a ellos de que sí es la hora y de que Irán, Rusia acaben diciendo, bueno, está bien, vamos a permitir esta derrota, digámoslo así? China es un gran actor en este momento, y ahí podemos pensar en que si hay alguien que puede facilitar esto, es Lula da Silva, también, en términos con China. Recordemos que Argentina entra a los BRICS en el acuerdo que hace Lula en esa visita a China con Xi Jinping. Yo pienso que una mirada, no solamente de Estados Unidos, sino también apoyando, así como se están apoyando en Petro, con Lula para hablar con los chinos. Y podríamos lograr. Pero hay otro elemento interno que es interesante. ¿Quién sostiene internamente a Maduro? Los que están en las Fuerzas Armadas enchufados con los corruptos. Pero hay generales que no están en ese ámbito. Y en un plan de transición bien presentado, yo creo que aquí ellos van a jugar un rol importante en términos de convencimiento, no de tomar las armas, de convencimiento que para el país lo mejor es la salida que se está planteando desde el punto de vista pacífico y democrático. Entonces yo creo que están las Fuerzas Armadas como un elemento importante para poder dar ese paso. Está Lula y está China, porque definitivamente entiendo el planteamiento de Rusia y de Irán, pero recordemos que Irán hoy no está enviando la nafta a Venezuela para poder hacer las mezclas de petróleo y convertir el crudo pesado en un crudo más liviano, porque Venezuela no paga. Se cansaron también los iraníes y le dijeron, no te enviamos más nafta. Entonces, ahí hay tensiones definitivamente en términos, porque si le cortaron las naftas, que saben, claro, está Chevron que está trayendo su nafta para mezclar esos crudos, ¿verdad? Que es una de las cosas que está haciendo Chevron, pero le tienen una deuda a Irán y les cortó, porque eso no es que lo hacen conversando, les cortaron el suministro. Entonces, yo creo que están dadas las condiciones para seguir actuando en la diplomacia esa que hoy exige este nuevo orden, pragmática, que hay que tragarse sapos, como lo señalaste inicialmente, ¿verdad? Porque de otra manera el mundo va a ser invivible. O sea, si todos vamos a agarrarnos por la fuerza y a imponerse la ley del más fuerte, esto no va a ser vivible. Entonces yo creo que en ese camino que estamos andando, en términos de seguir evolucionando como humanidad, ahí entra Lula,
que estoy seguro que una buena conversación con Lula lo podría acceder. Petro, que lo necesita tanto por su política local y por su proyección y por su manera de ver el mundo, podría también, y ahí se traería también su premio Nobel de la Paz, si él logra eso. Entonces, estamos en un momento donde están todos los... Es uno de los momentos, como lo señalaste tú en tu columna hoy, más importante que tiene Venezuela. Este es un momento que se puede dar el cambio en Venezuela. Ha habido otros, pero vuelve a presentarse una nueva oportunidad que debe ser aprovechada, porque no podemos seguir permitiendo que los venezolanos sigan saliendo de su país, porque si Maduro se mantiene en el poder, hay encuestas que dicen que el 65% de los venezolanos que quedan el Parlamento venezolano controlado por... se van a ir. ¿Okay? Y están chequeadas esas encuestas, una por una estadounidense en Wola y está chequeada también por la de Mega Analysis, que también midió y le dio también un 35-40% que se iría del país. Entonces, básicamente eso le trae problemas a toda la región y hoy están mirando hacia Estados Unidos, no están mirando hacia otro país por las condiciones que viven hoy los países en América Latina. Y ya para terminar, dos cosas que creo que es importante que miremos. Tú hablaste de premio Nobel. Petro lo nominaron y dijo, uy, a ver, el presidente Petro y el presidente Lula tienen su eguito, ¿no? Chiquito, afortunadamente. Casi que no tienen ego. Bueno, si logran resolver el problema de Venezuela, se merecen ese premio Nobel de paz, ¿o no? Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo. Yo votaría porque fueran premio Nobel de la Paz, formen parte de ese club. Yo también diría ya, premio Nobel para Petro y premio Nobel para Lula, para si resuelven eso. Entonces, ahí hay ese otro incentivo. ¿Cómo puede María Corina trabajar para acercar a Lula y para ayudar, para que Lula ayude? Lula es el más reticente porque su asesor, que tú sabes quién es, Celso Amorín. Celso Amorín, el hombre más antipático que he conocido yo en mi vida. Es correcto. Él realmente es muy ideologizado, estuvo muy cerca con Chávez. Me imagino si Lula tuvo negocios, también tuvo que haber tenido negocio con Celso por ser el canciller en aquel momento. Es una suposición. Él no está alineado con la tendencia de María Corina Machado por posiciones ideológicas. Sin embargo, el que haya firmado y haya dicho rescatar el acuerdo de Barbados dice que hay un cambio interesante, o sea que no está cerrado 100%. Y yo creo que ahí hay que trabajarlo. Básicamente, el mismo Petro puede hacer esa ayuda, que tiene contacto con la Cancillería brasileña y con el mismo Lula. Y te voy a dar un dato interesante que recibí esta semana, que el mismo AMLO, que sabes que ha sido muy renuente, recuérdate que no participó en la Cumbre de las Américas, pues no invitaron a los dictadores, ni a Maduro, ni a Díaz-Canel, ni a Ortega. Él saboteó eso y mandó al canciller Ebrard. Está buscando cómo poder también tener una visión distinta de los actores que hoy están dominando la política en Venezuela. O sea, eso es interesante porque es casi seguro que la candidata de AMLO sea la nueva presidente, ¿verdad?, de México. Y si hay también una percepción o un cambio en términos de buscarle la solución a Venezuela con otros factores políticos, también contribuiría mucho. Entonces yo creo que, como lo dijiste tú en tu artículo hoy, de verdad, yo creo que hay una gran oportunidad de poder conseguir una solución pacífica a través de María Corina Machado. Bueno, y una última pregunta que la verdad, mire, yo le he dado vueltas y vueltas y no encuentro respuesta. Juan González, cuando sale de la reunión con Petro, dice, lo importante es el proceso, no los candidatos. Como si los candidatos no fueran el proceso, como si los candidatos no importaran. ¿Qué significa eso? Es que me parece tan salido de tono, me parece tan absurdo, me parece tan bruto, perdone que sea así, poner eso de esa manera que, entre otras, pues lo único que hace es afectar la visión o la mirada
a su jefe, a Joe Biden. ¿Qué significa lo que dijo este señor? ¿Para dónde va? ¿Qué tanto va a jugar? Porque él ha hecho mucho daño. ¿Y qué puede pasar ahí? Es cierto, él en esa diferenciación con la política máxima presión de Trump han hecho cosas que uno puede cuestionar, como la liberación de Al-Assad, ¿verdad? Eso fue realmente algo que tuvieron que buscar constitucionalistas para que buscaran la solución para poder darle el perdón presidencial, el clemency pardon, como le dijeron en inglés. O sea, un perdón de clemency, clemency pardon en inglés. Entonces, él todavía, porque lo primero, para uno poder aprender, lo primero que hay que reconocer, y él fracasó, y él no quiere reconocer que fracasó. Porque si no, no vas a aprender, vas a entrar en el ciclo de víctima que no te va a permitir superar la situación. Él vuelve a dejar, porque el presidente Trump, recordemos que avaló una figura cuando reconoció el gobierno interino, porque bueno, ese era el presidente del Parlamento en ese momento y se casó cuando lo llevó al State of the Union, y entonces hizo toda una política. Ellos no quieren aparecer asociado a la candidatura de María Corina Machado. Entonces dicen el proceso, Barbados. Sin embargo, él ha dicho, ha habido una coma ahí. Nosotros respetaremos la voluntad de los venezolanos. ¿Y qué quiere decir eso? Es una palabra, esa expresión es tricky, es picaresca. Porque eso fue lo mismo que hicieron con Juan Guaidó cuando lo destronaron. Cuando se le acercaban los G4, ¿verdad? En los partidos que agrupan G4, Acción Democrática, Primero Justicia, Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, porque querían buscar una solución distinta, porque Maduro venía sosteniendo que no toleraba ya a Juan Guaidó en el país, ¿verdad? Le daba piquiña. Entonces, ellos hablaron con precisamente la administración y la misma palabra decían: nosotros respetaremos lo que los venezolanos quieran. Y resulta que cuando acabaron con el interinato se dieron cuenta que esa solución no era lo que le permitía a la administración poder seguir teniendo una actividad, una relación con un gobierno que desconoce, que es el de Maduro. Entonces tuvieron que volver y recular y tuvieron que hacer que la presidenta que nombraron en ese momento, Figuera, que está ratificada, asumiera, así como escondida, el interinato. Hizo un decreto para poder ser la presidenta interina. Que no existe, además, esa persona. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa lo mismo con María Corina. Para no casarse directamente con María Corina y seguir dejándole a María Corina en la mente que si ella es sustituida, cosa que María Corina no va a hacer, y yo, si me pregunta, no debe ser sustituida, viene y dicen los que los ciudadanos, porque ¿qué es lo que quieren? Que lo otra vez ese G4, vamos a ponerlo así para que la gente lo vea rápidamente, plantee un candidato y que María Corina se baja. Entonces van a decir, bueno, el candidato es Pacho Santos porque lo eligieron dentro de la cúpula esa que respalda a María Corina, que fuese, y María Corina no es. Entonces yo creo, la voluntad de los venezolanos es María Corina, hay que decírselo por todos los medios, y lo está haciendo María Corina. Hoy estuvo en una conferencia bipartisan en el Congreso, y que ese sea que es María Corina, porque a la final él va a decir, los venezolanos escogieron a María Corina y esa es la candidata, nosotros ahí no nos vamos a meter. Entonces yo creo que hay un juego ahí político, hay que manejarlo, no hay que caer en la trampa esa de que lo que los venezolanos, porque María Corina es la esperanza del pueblo venezolano hoy. No es María Corina, no hay esperanza. Y eso es lo que quiere el régimen para poder ser competitivo en términos de manejar los procesos electorales y poder ganar, entre comillas, nuevamente una elección y decir que en Venezuela hay un nuevo gobierno y sea reconocido por el resto de los países que hoy lo desconocen por usurpador cuando se autoeligió en el 2018. ¿Qué tan optimista eres? De 1 a 10. Mira, no, las cosas humanas no son perfectas, no puedo irme al 10,
pero estoy entre 8,5, 9,2, 9,5. Tengo mucha esperanza en que esta vez, por todas las experiencias anteriores, que lo señalaste muy bien, la experiencia del 2013, donde pudimos haber resuelto la solución con el triunfo de Capriles ante Maduro, la del 2010, la del 2019 con Juan Guaidó, que también se pudo haber resuelto la situación pacíficamente, y ahora con María Corina. Todo estos aprendizajes ha llevado a una mayor comprensión de lo que está sucediendo, y lo importante es que María Corina hoy está en el centro del tablero y ellos están en el borde, están fuera, no son percibidos como la solución real. Entonces, esa fortaleza bien llevada con una candidata como es una persona como es María Corina Machado, yo creo que tenemos que tener la confianza, tener la credibilidad en ella, paciencia, hay que tener mucha paciencia, Pacho, en este momento, ¿verdad? Y persistencia. Yo creo que aquí hay que sostenerse, porque al final los factores internacionales van a actuar. Y hay un ejemplo para nombrar rápidamente. Maduro se iba contra Guyana y lo paró en seco Lula. Lula lo para en seco. Entonces quiere decir que sí hay factores que pueden ejercer influencia en el gobierno o el régimen de Maduro, que puede cambiar conductas. Entonces yo realmente insisto de que soy optimista y creo que aquí los venezolanos debemos mantenernos firmes con María Corina, porque hay un sector empresarial, ¿verdad?, que hoy se está cuadrando también con Maduro, que no está viendo bien la película, ¿verdad?, porque cree que puede hacer negocios, como se quedaron 20 años fuera de los negocios corruptos del chavismo-madurismo. Entonces creen que esta es su oportunidad. Entonces, y no están viendo los intereses del bien común del país, porque realmente con María Corina las oportunidades económicas para todos, para Colombia, para el empresariado venezolano, van a ser enormes, porque se resuelve la legitimidad del gobierno y de la institucionalidad, y por lo tanto los capitales se vuelven a abrir y van a venir muchas inversiones, porque ese país está en el suelo. Bueno, muchas gracias, Antonio. Aquí ¿Estás optimista? Ahora yo te pregunto, ¿estás optimista con esta solución? Un 7. Yo estoy con un 7. Está más bajo, sí. Sí, estoy más bajo, pero todavía paso. Sí, pasamos. Con un 7 porque la verdad sí veo como las estrellas juntándose, pero hay tantos enemigos y a veces Estados Unidos, que tenía como una capacidad de mirada y de ejecución, hoy no lo veo así, pero bueno, independientemente de eso, estoy un poco más optimista ahorita que lo que estaba hace un año. Entonces, esperemos que eso se dé. Antonio, muchas gracias. A amigos del periódico El Tiempo, amigos de Dossier, muchas gracias. Antonio duerme más tranquilo esta noche pensando en un 9.13 que regresa a la democracia. Yo duermo así con un 7, pero doy vueltas y boto la almohada. Esperamos que ustedes con este intercambio puedan tener un poco más de información para saber para dónde va Venezuela. Muchas gracias y buenas noches. La decisión está en nuestras manos. La decisión está en las manos de ustedes también. Buenas noches. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido.